Everybody get up. La evolución de la filosofía en el Ecuador. Al hablar de la filosofía nos referimos concretamente al amor a la sabiduría y al estudio de problemas fundamentales relacionados con cuestiones tales como la existencia, el conocimiento, la verdad, la belleza, la mente y el lenguaje. La filosofía se distingue principalmente por su método crítico y generalmente sistemático, así como por su énfasis en los argumentos racionales. Referente a la filosofía en el Ecuador existe poca información, lo cual ha impedido una autoconciencia de lo propio. Se ha hecho una crítica literaria formalista y no de contenido de ideas, por ejemplo de Juan Montalvo, ya que no se ha analizado la riqueza ideológica, sino que se ha matizado con la actitud denigratoria que revela la parcialidad partidista. La vida en el Ecuador es pródiga, similar a la filosofía del paraíso. En esa descripción, el hombre ecuatoriano es lo más importante de esa geografía. El valor de la experiencia de vivir en estas tierras difiere entre los filósofos y literatos, lo que significa cual sea la tendencia que los valores han de considerarse como inevitables y fundamentales para entender la filosofía ecuatoriana y la institución medular de su organización social. Muchos autores ecuatorianos han señalado la no existencia tanto de la literatura de ideas cuanto del pensamiento filosófico, tales como Julio Endara, que arguye que no tenemos abolengo filosófico, o de Belisario Quevedo, que plantea que en nuestra independencia no hubo ningún movimiento de ideas y que nuestra política tiene como fuente a los hechos y no a las ideas. Por el contrario, Ecuador ocupa un plano literario muy importante, pues la literatura de América Latina es de hecho afilosofada, como en Martí, Sarmiento, Montalvo, entre otros. El modelo que hemos utilizado para buscar la filosofía y el filósofo latinoamericano es el académico europeo, y este contiene otras categorías culturales, se basa en otra realidad, y nosotros no nos hemos ocupado de otra estructura metodológica. Entonces se ha reemplazado la historia de la filosofía por la historia de las ideas, acercándose a las del pensamiento, pero más concreto en lo filosófico. Se consta de un pensamiento filosófico en Ecuador, ya que no se conoce que existe un sentimiento de inferioridad, lo cual se soluciona con una lectura externa del contexto de la época, totalizando la visión en función de lo social y usando el discurso filosófico. Pero en las décadas de los 40 y 50 hubieron centros de pensamientos que refería a un Ecuador literario. El filósofo español Juan David García Vaca, catedrático de la Universidad Central del Ecuador, entre 1938 y 1942 asumió un estudio específico de la filosofía contemporánea, pero no se planteó un enfoque en el pensamiento ecuatoriano. La preocupación por la filosofía en el continente devino principalmente en dos tendencias: la filosofía de la liberación y la historia de las ideas, en la cual se apunta la necesidad de volver los ojos de la academia sobre las ideas de los intelectuales de la colonia, así como las manifestaciones culturales ancestrales. En Ecuador, esta fórmula tomó cuerpo a principios de la década de los 80, donde Arturo Andrés Roig y Rodolfo Mario Agoglia departieron un discurso. Más de 20 años después, la filosofía nacional es una quimera intelectual. Esto se da por la metodología de la historia de las ideas. Era de índole positivista con un poco quizá de ideología marxista, pero no alcanzaba para sostener un sistema original. Carlos Paladines, profesor de la Universidad Católica de Quito, dispone Filosofar en Ecuador, que ha sido una forma de enfrentar la realidad, a través del discurso de denuncia y de buscar las causas de los problemas. Eso se ha hecho en el seno de otras disciplinas científicas. También Carlos Rojas, catedrático de la Universidad de la SUAY, señala que en Ecuador el pensar filosófico atraviesa una de sus peores crisis, salvo una o dos universidades
No hay centros en los que se desarrolle la filosofía en sentido sistemático. Hernández Alvarado concuerda con esa ubicación, pero tiene sus matices. En la revista País Secreto se publican ensayos valiosos para pensar la especificidad cultural latinoamericana. Otra persona importante es Jimena Núñez, profesora de la Universidad Central. Cree que la filosofía ecuatoriana, antes como ahora, responde a circunstancias de quienes la hacen. La filosofía responde intelectualmente a la situación histórica de todos los seres humanos. De todas formas, la enseñanza de la filosofía como una construcción estricta y rigurosa se sigue enseñando en algunas universidades del país. La problemática ahora es la posibilidad de insertar las reflexiones académicas y la producción de conocimiento en un ámbito que reconozca la identidad como una red compleja de influencias culturales. Gracias.